La verdad es que ser empresario, yo creo que... ¿Quiénes son empresarios de los que están aquí? Porque hay hartos que son facilitadores y todo. Levanten la mano los que son empresarios. Hay varios, ya. Ser empresario no es fácil y yo creo que no es una cosa que haya que repetirla mucho porque todos la sabemos, especialmente los que estamos aquí adentro. Y, y para mí ser empresario, muchas veces me lo han preguntado, ¿qué es ser empresario para ti? Yo le dije mi vida, ¿ya? Porque yo partí armando negocios desde el principio, nunca tuve un empleo formal antes que esto. Em, y quisimos partir esta presentación con una imagen que dice, un día aparecimos en el diario. ¿Y por qué desde aquí? Porque este no es ni el inicio ni el fin de la historia, sino porque este es un punto en el cual uno dice, oye, chuata, resulta que lo que estoy haciendo es entretenido o es inspirador para alguien más, suficiente como para que un diario se le ocurra ponerte en una página por ahí. Vale. Entonces, ese día fue el día donde uno empieza a mirar lo que has hecho hacia atrás y darte cuenta de que eso que has hecho es bonito, eso que has hecho ha ayudado a gente y eso que has hecho es digno de compartirlo para inspirar a alguien más. ¿Quién soy, quién soy yo? Yo soy el dueño de Tooltech, de Cerca y de Tooltech, son dos empresas. Tooltech hoy en día, un poco para ponerlo en contexto, es una empresa del rubro comercial que vendemos herramientas, ya vendemos accesorios para herramientas eléctricas. Es una empresa que tiene ventas por 4.800 millones al año. Este año es más o menos el pronóstico que tenemos, con más de 1.000 clientes a nivel nacional, con cobertura de Arica a Porvenir, y siempre digo eso porque todos dicen Arica Punta Arenas, pero Porvenir está un poquito más abajo y tenemos 2 clientes ahí, y un equipo de 44 personas. ¿Ya? Esta empresa tiene 10 años desde su formación, 11 ya, y somos los representantes de 4 marcas de herramientas que son Tooltech, Gemic, ESEF y HMT. ¿Quiénes de aquí son del rubro de la construcción? Porque estamos en la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y de ustedes, quiénes han visto alguna vez una herramienta de esta? Perfecto. Eso me dice a mí que estos 4.800 millones tienen mucho más potencial, porque si nadie me conoce, lo más probable es que algún día puedan conocerme. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Lo que hacemos es vender accesorios para herramientas eléctricas. No tiene mucho glamour. Vendemos discos de corte, brocas y todo lo que le quieras poner a un taladro, una esmelera angular, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo hacemos distinto. ¿Qué es lo distinto que decidimos hacer? Trabajar con amplio mix, con stock confiable, con asesoría técnica, distinto a simplemente vender el producto. Porque hoy en día, en un mercado como este, que son casi puros commodities, lo que hace la diferencia es el servicio que tienes detrás. Aquí hay algunos que están encargados de productividad, de innovación. La productividad no se logra solamente con capacitaciones o con grandes planes o con cartas Gantt. Se logra haciendo que la persona conozca las mejores herramientas, tanto técnicas como de estudio, ¿cierto? Y las sepa ocupar. Bien. Y lo que buscamos nosotros como empresa, y ese es el propósito, porque las empresas en el fondo tienen un propósito de ganar dinero, todas lo tenemos, a menos que hay algunas fundaciones también aquí, esas no tienen ese propósito, pero ¿también? Ah, ya, bueno, no perder dinero también es un buen propósito. Pero en general las empresas, aparte de ganar dinero, tenemos que tener un propósito que nos mueva, porque en el fondo despertarse todos los días, me despierto hoy día para ganar plata, no prende. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es buscar mejorar los resultados y la productividad de las empresas chilenas, ya, mediante calidad y experiencia de servicio. Calidad en los productos y un servicio que los lleve a ocupar bien esos productos, a decir, oye, mira, resulta que esta nueva forma de hacer las cosas me funciona mejor. ¿Quién soy yo? Soy el tercero de 4 hermanos, ¿ya? Mi mamá es chilena, mi papá es alemán, y yo soy una mezcla bastante extraña entre esas dos culturas, porque soy desordenado como los chilenos, pero ordenado como los alemanes en distintas áreas de mi vida. Soy casado, Carolina está aquí, mi esposa, y tengo 3 hijos de 19, 4 y 1 año. Soy emprendedor desde el colegio, como les contaba en un principio. Yo partí haciendo negocios en primero medio, armando computadores, en ese tiempo donde armar computadores era un negocio. ¿Se acuerdan? Cuando empezó el boom de la computación, armábamos computadores. Después, estando aún en el colegio, armé una red en mi casa. Y con eso empecé a comercializar eso también, aún en el colegio. Entonces, ahí aprendí desde muy joven que hay valores importantes dentro del mundo de los negocios, como por ejemplo la confianza, el cumplir lo que uno prometió, ¿ya?
como la transparencia, el que lo que uno prometió o lo que uno dice sea la verdad, porque en el fondo hay un dicho muy antiguo, dice antes se pilla un mentiroso que un ladrón. Entonces, cuando un cliente no te ve poco transparente, deja de confiar. Y un servicio de excelencia. Yo desde el principio siempre fui criado con esa cultura, y viene mi lado alemán, de que lo que se promete se cumple, aunque me lleve a pérdida, porque a la larga es ganancia igual. ¿Y qué me motivó a ser empresario o a hacer negocios, digamos? Es la independencia, ¿ya? Porque cuando yo estaba en el colegio aún, y esto me permitía tener mis propios ingresos, poder hacer mis propios proyectos, pagarme mis propias cosas sin tener que estarle estirando la mano a mi padre, que además era bastante amarrado, y aprender cada día, crecer con un propósito, tenía un sentido un poco más holístico que simplemente el tema del dinero. Además de no tener límites, porque en el fondo en las empresas uno entra, crece y de repente toca el techo. Y te cambias de empresa y entras, creces y vuelves a tocar el techo. Y aquí había un mundo en el cual decías, bueno, no tengo límites. Yo cuando salí del colegio quise trabajar un año y me busqué un trabajo, no encontré ninguno porque todos los trabajos me pagaban menos de lo que ganaba yo haciendo mis cositas por fuera. Por lo tanto, de ahí empezó el tema de, bueno, supongo que trabajar en un contratado no es lo mío. Mis primeros pasos, ahí está, los voy a correr para acá para que lo vean. Esa es mi pieza cuando iba en el colegio. Bastante ñoño, ¿cierto? Computador, ¿cierto? Y toda la historia. Antes de que las redes, hoy en día tener una red en la casa es lo más común del mundo. Tú contratas internet y ya tienes una red Wi-Fi, etc. En esos tiempos no existía ni el Wi-Fi, ni los routers, ni la banda ancha. Y aún así yo armé una red en mi casa que me demoré poquito, como 5 meses, en hacerla funcionar. Pero eso fue el primer producto interesante que pude vender. Porque resulta que estamos hablando del tiempo, aquí algunos se acordarán, en el que tú le pasabas el archivo a la secretaria en un disquete para que te lo imprima, ¿cierto? Y esto solucionaba un problema, ¿ya? Porque resulta que una empresa, aunque fuera chiquitita, que tenía 2, 3 computadores, resulta que ahora podían compartir sus archivos, sus impresoras, su internet, etc. Y eso valía plata. Iba en segundo medio, en tercero medio, cuando hice mi primera red para un cliente, que era un amigo de mi papá que fue a la casa y vio lo que nosotros teníamos ahí y dijo, necesito esto en mi empresa, ¿cierto? Porque poder pasarle el archivo en forma compartida o imprimirlo directamente desde tu computador por la red era harto mejor que copiarlo en disquete, porque más encima llegabas allá y el disquete estaba malo, el archivo está corrupto, me tengo que devolver, etc. Y generabas productividad. Entonces al final empecé desde muy chico a entender que lo que tú vendes tiene que generarle un beneficio al otro, ¿ya? Porque aquel cliente que te compra una red, lo que te compra es productividad. Entonces la red se va a pagar sola. Y eso lo aprendí desde muy chico. Entonces, ¿cuál es la lección? Aunque sea con pocos recursos, lo que hay que hacer es resolver algo. Porque cuando tú resuelves algo, te transformas en algo valioso. Y cumplir con lo prometido. Me demoré también en armar esa red porque obviamente tenía que cumplirla yo solo, no tenía trabajadores ni nada por el estilo, por lo tanto, pero aún así, con los pocos recursos, se cumplió lo que se prometió y el cliente quedó contento. Después, eso se transformó en una empresa que se llama Cerca. Cerca por servicios de calidad. Ese nombre lo hizo mi hermana, que también tiene mitad genes alemanes, por lo tanto, no somos muy creativos en la creación de nombres, ¿no? ¿Cuál es la solución que entrega esta empresa? Conectividad, soporte, seguridad y confiabilidad. De nuevo, en un tiempo en el cual tener redes todavía era algo poco común. El acierto fue emprender joven, a mi parecer, porque creo, yo lo he conversado más de alguna vez, hay dos momentos clásicos de emprender. Uno es antes de tener ninguna responsabilidad y dos es después de haber cumplido todas tus responsabilidades. O sea, al principio cuando vives con los papás o después de que ya criaste a los hijos, salieron de la universidad, etcétera, etcétera, y ya te relajas porque no tienes tanto riesgo de emprender. Hay otros casos que parten al medio, pero esos son como los dos puntos álgidos donde la gente emprende. Yo emprendí joven y construí una reputación de confiabilidad desde muy joven. ¿Cuál fue mi error? No tener la visión, porque obviamente esta empresa se creó para vender lo que yo hacía, que era armar redes, configurar equipos, etc. Entonces fue un aprendizaje después en el futuro, porque esta empresa hacerla crecer o hacerla escalar me resultaba difícil porque en el fondo todos los clientes estaban acostumbrados a que los atendiera yo. Entonces yo tengo solo 24 horas al día y trato de dormir al menos 6, ¿no? Ahora, en 2014 nació Tultec. Tultec es un proyecto
que nace con mi padre, porque mi padre se jubilaba de su empresa anterior, mi papá fue gerente de empresas durante mucho tiempo, y nace de que mi papá estaba con esta crisis que les da a los baby boomers, porque para muchos, algunos se sentirán identificados, trabajar es un propósito en sí mismo, es el propósito en la vida. Mi papá por lo menos usaba esta frase que decía: a mí me sacan del trabajo con los pies por delante, porque no saben hacer otra cosa que trabajar, digamos. Entonces, estaba en esta crisis de me jubilo, ¿qué hago ahora? Y lo invité a que armáramos un negocio juntos, básicamente para darle un propósito a este futuro. El rubro de las herramientas viene de ahí, mi papá trabajaba en ese rubro antes, no en las brocas, pero en un rubro similar. Y como principio fundamental dijimos, bueno, hagamos una empresa sin deuda, estilo alemán, porque el estilo gringo dice apaláncate todo lo que puedas y haz crecer la empresa y dispara los números, pero el riesgo de eso es que si te tropiezas una vez, se viene todo abajo de la misma velocidad. Entonces, esta era una empresa que nace sin deuda. ¿Qué trajimos? Brocas para metal y hormigón. ¿Por qué? Porque se vendían más o menos igual que lo que mi padre vendía antes, sin competir con su negocio anterior. Ahí viene un poco la ética, que es un poco feo en el mercado salir de tu negocio y te vender exactamente lo mismo al frente. ¿Cuál fue la diferenciación? De nuevo, servicio y asesoría técnica desde el día 1. Cuando nosotros partimos, tú le preguntabas a un ferretero, ¿sabes lo que significa HSS? ¿Alguien aquí sabe qué significa HSS aparte del señor Jotara aquí? ¿No? Bueno, HSS es acero rápido, son las brocas para metal, pero es algo que un ferretero debería saber, digamos, y no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? Porque todo el mundo vendía brocas HSS, pero nadie se dedicaba siquiera a explicar qué significa el nombre. Nosotros hicimos algo distinto y empezamos a capacitar a los clientes y a sus fuerzas de venta. ¿Por qué? Porque eso genera productividad para todos. Porque si mi cliente vende más porque sabe más, resulta que yo también vendo más. Entonces, la empresa parte el 2014, pero empezamos a vender realmente en 2016, ¿ya? Esta de aquí es nuestra primera importación. Ahí está mi padre, ahí estoy yo, un poquito más joven. Ya me conocí así, Carolina. Estoy más feo ahora, más viejo, pero era bonito. Esa es nuestra primera importación, y lo que se ve en la repisa es todo el stock con el que partimos la empresa, ¿ya? Esto lo cuento porque muchas veces en estas charlas de emprendimiento, cuando hablamos, por ejemplo, del ecosistema emprendedor, parten siempre con una ronda de recolección de capital de 17 millones de dólares, o bien cuando yo estudiaba y pasé un ramo de emprendimiento, decían, bueno, dibuje el organigrama de su empresa. Yo me acuerdo que esa vez, pues yo ya tenía la empresa mía, le dije, profe, ¿cuántas empresas parten con un organigrama? ¿Cuántos de ustedes partieron con un organigrama? Nadie, ¿cierto? Porque partimos echándonos las cosas al hombro y para adelante. Entonces, por eso lo cuento, porque nosotros partimos así, con un poquito de cada cosa y a vender. ¿Qué cosas fueron cambiando o qué hitos cambiaron la historia de la empresa o fueron entes de transformación? En 2016, cuando empezamos a vender, elegimos los canales en forma contraintuitiva. Todo el mundo, cuando decíamos que íbamos a vender brocas, me mencionaban 3 clientes. ¿Cuáles serían? Y Construmas, ¿cierto? Bueno, esos son exactamente los 3 clientes que todavía no atendemos. ¿Por qué? Porque para atender a esos clientes necesitas un tamaño y una escala que no tienes, ¿cierto? Y además suele no ser muy buen negocio, porque son las empresas que más quiebras generan en el mercado. Entonces nosotros lo que hicimos fue partir con las ferreterías independientes. Partimos con las más pequeñitas, que son las que podíamos sostener con nuestra espalda financiera, y de ahí para arriba. En 2017 agregamos 2 vendedores, lo cual significó transformar esto realmente en una empresa, porque hasta el principio éramos mi papá y yo, ¿cierto? En 2018 desarrollamos una marca propia para principalmente suplir algunos productos que necesitábamos que no los tenían nuestros proveedores. Hoy esa marca propia es más del 50% de la venta de la compañía. Pero en ese momento no era el objetivo, ¿no? Pero obviamente son cosas que van surgiendo por el camino. Y en 2019 viene ya la diversificación de proveedores, viajes a Europa, Asia, buscar proveedores, buscar fábricas y transformar un poco el negocio en algo más grande. También nos cambiamos de bodega, porque esa bodega, eso que ustedes ven ahí, era toda la bodega de la empresa hasta 2018, ¿ya? En 2019 nos tuvimos que cambiar porque ya no cabíamos, teníamos hasta los pasillos debajo de los escritorios, todo lleno con cajas. Aquí viene la etapa en la cual yo tomo el timón. En ese momento la empresa la manejábamos mi papá y yo. Mi ganancia en esa empresa era originalmente aprender de mi padre, que había sido gerente de empresas grandes durante toda su vida.
Pero resulta que cuando yo asumo el liderazgo, porque mi papá tiene que salirse por problemas de salud, descubro que la empresa tiene un potencial de crecimiento que yo no tenía en la empresa de informática, porque resulta que traer herramientas es más fácil que conseguir gente que haga el trabajo. Y en general, digamos, conseguir vendedores, personas en la bodega, suele ser un poquito más fácil que conseguir profesionales que hagan el trabajo técnico como lo haría yo. Entonces, viendo ese potencial, fue cuando decidí armar la empresa. Esto está un poco fuera de tiempo, pero esto es en 2018. Fue con ese potencial descubierto que decidí yo ir a Europa, Asia, etcétera, a buscar estos proveedores y hacer crecer la empresa. Pero además viene lo que yo llamo el MBA de la calle. Yo no tengo un MBA, digamos, pero casi sí. Yo siempre he dicho que gerenciar esta empresa para mí ha sido una carrera, un MBA y un doctorado todo junto y a palo. Entonces, ¿por qué? Porque tuve que aprender qué significa KPI, caja, inventario, liderazgo, construcción de marcas, negociación, trabajar con gente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso viene el escalar sin manual, porque yo técnicamente no tengo la formación teórica original para armar una empresa. La aprendí por el camino, como probablemente la mayoría. Aquí viene uno de los mayores aprendizajes que viene en ese mismo tiempo, más o menos en 2018, fue aprender el cuadro de flujo del dinero. Me voy a correr para que lo vean todos, pero donde Kiyosaki describe un concepto que me llegó como un bate en la cabeza, que se llama autoempleado. Porque todos somos o empleados o empresarios. Pero el autoempleado es un concepto que aparece, que es donde tú tienes tu empresa, pero la empresa está hecha para trabajar tú en ella, que es como la mayoría partimos un negocio. Cerca, que la empresa de informática partió siendo un autoempleo, ¿no? Donde yo soy digamos, la estrella del negocio y donde yo hago que las cosas funcionen. Entonces, y ahí viene cómo lo diagnosticas, básicamente, ¿qué pasaría si te ausentas del negocio por 6 semanas? ¿Qué pasa con tus números? ¿Qué pasa con tus ventas? Si resulta que tus ventas se vienen abajo, estás en un autoempleo. Entonces ahí vino, cuando yo me di cuenta de eso, fue como, espérate, yo quiero ser empresario, no autoempleado. ¿Cómo hago eso? Y ahí viene toda la etapa de rediseñar el negocio. Y ahí viene la etapa de escalar. ¿Bien? Porque el empresario lo que hace es formar sistemas y liderar un equipo que es el que realmente ejecuta las acciones, ¿no? El autoempleado está todo el día ahí metido y todas las decisiones pasan por él. En cambio, el dueño de empresa o el empresario real, dentro de este concepto, aquí yo no quiero decir que nadie no es empresario, digamos, dentro de este concepto, el empresario tiene que lograr formar un sistema que funcione bajo su liderazgo, pero no haciendo él el trabajo. Luego está el caso del inversionista, claramente, que es aquel que hace que el dinero trabaje para él, que ya ni siquiera gestiona en la empresa, no es director ni nada, sino que mete plata por acá y saca rentabilidades. Algún día llegaremos a eso también. Entonces, ¿dónde vienen un poco las razones del crecimiento? Aquí el caballero contaba que hay varios acá, en el fondo, que han estado metidos en crisis, el rubro de la construcción ha estado con algunos problemas el último tiempo, etc. Yo me caracterizo en general por ir contra el ciclo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las mejores herramientas que tengo para ir contra el ciclo está en la primera lámina que dice empresa sin deuda. Porque cuando tú no tienes deuda, tienes un riesgo menor, digamos. Porque si yo compro más stock sin deuda, si me demoro más en venderlo, no pasa nada. Pero si compro un stock con crédito, si me demoro más en venderlo, caigo en default. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la primera apuesta? Cuando fue el COVID, ¿no se acuerdan del COVID, cierto? ¿Sí? Porque si no se acuerdan es que no estarían aquí. Las primeras señales que llegaron desde Europa, mi hermana vive en Alemania y es médico, así que un poco me sirvió para tomar esas señales. Me dice, ojo, mira, porque yo tenía pensado ir a China en 2019. Resultó no ser una buena idea. Entonces, la señal que venía de Europa era, ojo, cuarentenas, virus, digamos, la gente en la casa, pero también aparecían señales de negocios críticos, de que la economía no podía parar. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, si hay este tipo de crisis, ¿qué es lo primero que hace la competencia, especialmente la que sí tiene deuda? Es bajar las compras. ¿Por qué? Porque se asustan. Y el susto, el miedo, paraliza. Entonces, bajan las compras. Y si bajan las compras, va a faltar stock. Y si falta stock, va a haber una oportunidad de negocio. ¿Qué hizo Ginter? Que como no tenía deuda, y se acuerda de precio futuro con los proveedores que estaban empezando a bajarles las ventas, por lo tanto, estaban más abiertos a negociar otras cosas, y reforzamos al máximo el stock. Me gasté toda la plata que había en comprar productos.
Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezaron a faltar productos, a escasear, aquí los que trabajan en la construcción se acordarán, no habían discos, no habían brocas, no había nada. Entonces, en ese momento fue cuando los clientes empezaron a buscar. Y tomar a un cliente que anda buscando es más fácil que tratar de convencerlo de salir de donde está cómodo. Entonces, en ese momento nosotros mantuvimos toda la pandemia un fill rate sobre el 90%, lo cual significó una explosión de ventas. Nosotros salimos de la pandemia 3 veces más grande, 3,5 veces más grande de lo que entramos, digamos. Y además nos dio una reputación de confiable, porque resulta que el cliente dijo, oye, aún en pandemia, cuando todos los demás fallaron, tú todavía me abastecías y me abastecías bien. Entonces, cuando el cliente nos probó el producto que era bueno, probó el servicio que era bueno, ya no se cambió de vuelta. Después de eso, ¿qué pasó después de la pandemia? ¿Alguien se acuerda? Cuando ya se acabaron los retiros del 10% y todo el tema, vino una crisis. ¿Bien? Entonces, cuando vino esa crisis, viene la segunda apuesta contracíclica. Todos me decían, hay que entender que esto se acaba y que hay que volver a los números anteriores a la pandemia. Yo dije, bueno, ¿por qué? Porque cada cliente me va a comprar menos. Pero si cada cliente me compra menos, ¿qué necesito? Más clientes. Entonces, ¿qué hicimos? Expandimos la fuerza de venta de 5 personas a 11. Y expandimos la base de clientes de 400 a más de 1000. Y eso hizo que incluso después, o sea, incluso con toda la recesión nosotros creciéramos. Poquito, pero crecimos. Cuando todo el mundo se achicaba a la mitad, nosotros crecimos. ¿Ya? Si se fijan, todo esto, ¿por qué lo podíamos hacer? Porque la empresa tenía un riesgo menor, porque no tenía las deudas. ¿Ya? ¿Y por qué lo muestro tanto? Porque en el fondo muchas veces me dijeron a mí, apaláncate, aprovecha los créditos del banco. El banco, cuando tú no tenés deuda, te llegan mails, oye, capital de trabajo, oye, leasing, ¿cierto? Pero a mí no me gustan las deudas. Y aquí viene un poco porque todo el mundo me dice, pero tuviste suerte. Tuviste suerte porque vendiste mucho en la pandemia, tuviste suerte porque agarraste clientes después de la pandemia. Pero yo soy un convencido de que la suerte se construye. En el fondo, siempre aparecen oportunidades. ¿Ya? La suerte, hay un grado de azar siempre también en la vida. O sea, no digo que todo dependa de lo que uno hizo. Pero de repente, por el azar de la vida te aparece una oportunidad. Pero tú tienes que estar preparado para tomarla. Porque si tú no estás preparado, no la estás mirando o no estás, digamos, dispuesto a tomar esa oportunidad, entonces no es suerte. Y por eso me gusta ese concepto que dice que la suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Suerte. ¿Mm? Porque las oportunidades van a aparecer, pero está en nosotros poder tomarlas, estar preparados para tomarlas financieramente, mentalmente, ¿cierto? Y estar mirando esas oportunidades que aparecen. Entonces, cuando hablamos de escalar, cuando dijimos, bueno, yo me quiero convertir en empresario, yo antes de decidir esto, tenía 10 reportes directos. O sea, la empresa éramos 11, tenía 10 reportes directos. Todos reportaban a mí. Vendedores, asistente de venta, asistente administrativo, todos reportaban a mí. Cada compra que hacía la empresa la hacía yo, cada descuento que daba la empresa lo daba yo. Entonces era un poco agotador, ¿cierto? Esto generaba dos cosas. Uno, que yo fuera el cuello de botella. La empresa no podía hacer más de lo que yo era capaz de hacer. Y segundo, un agotamiento. Carola se acordará que yo trabajaba hasta las 2 de la mañana y al día siguiente había que levantarse a las 7 de nuevo. Y eso por meses y meses y meses es un poco agotador. Y obviamente también genera otras cosas en el entorno personal. Todos somos, además de empresarios o de trabajadores, somos familia, somos seres humanos. Y obviamente ese trabajo extra, esa cantidad de horas, genera problemas en el matrimonio, con los hijos, con la salud y otro montón de cosas. Entonces la decisión fue profesionalizar y delegar. De aquí, en el fondo, me da risa porque yo cuando armaba esta presentación decía, pero es que todo esto es obvio. Sí, es un poco obvio, pero el tema es que aún siendo obvio, la mayoría no lo hacemos. Entonces, ¿qué es esto? Es profesionalizar la empresa, armar equipo, delegar las tareas, porque recordemos que nosotros delegamos tareas, no responsabilidades, ¿cierto? ¿Y para qué? Para enfocarme en la estrategia de la empresa y no caer en el burnout. Porque aquí don Vicente publicó el otro día en LinkedIn un reportaje, un estudio que decía que solo el 11% de los empresarios en Chile se declara sin burnout. Entonces yo dije, bueno, sí, tiene toda la razón porque yo también estaba ahí. Entonces, para delegar hay una lección que aprendí de un libro que se llama Atracción, que dice 80% es suficiente. Porque muchas veces nosotros queremos contratar a alguien que haga las cosas como nosotros las haríamos. ¿A alguien le ha resultado?
No. Entonces, 80% es suficiente. Bueno, a lo mejor yo lo hubiera conseguido 10 pesos más barato, pero lo tendría que haber hecho yo. A lo mejor yo lo hubiera construido en 10 minutos menos, pero lo hubiera tenido que hacer yo. Entonces, entender que el 80% salga bien es suficiente. Y luego, gobernar con KPI. ¿Con qué indicadores voy a ver yo que esta persona está cumpliendo ese 80% o más que yo necesito? Y aquí viene una lección súper importante. Yo le llamé que es antes, el huevo o la gallina. Porque muchas veces el instinto a mí me decía, bueno, cuando crezcas, delega. O sea, cuando ya tengas todas las tareas a full, contrata a alguien para que haga la tarea y poder bajar un poquito y volver a seguir creciendo hasta estar a full de nuevo. Pero resulta que descubrí que la empresa crece más porque delegaste en vez del revés. O sea, cuando tú armas un equipo y ese equipo está ahí, resulta que hay más manos, hay más cabezas pensando, hay más gente empujando y la empresa crece porque delegaste. No delegas porque creciste. Eso es súper importante como lección. Ahora, otra cosa importante, y esta es otro dato. Yo en realidad traté, un poco fue lo que conversamos con Vicente, de contarles un poco los datos de qué me ayudó a mí a poder crecer como empresa. Tener un sistema operativo empresarial es importante. Y es la forma, en el fondo, la forma de ordenarse. Hay varios. Yo ocupo uno que se llama EOS, que es Entrepreneurial Operative System. No es muy creativo. Ese modelo funciona con este esquema. Tú tienes una visión. ¿Todos conocen la visión de su empresa? ¿Quién no conoce la visión de su propia empresa? Bueno, pero la visión en general la tenemos en la página web y dice algo así como ser el líder en la venta de herramientas en Chile, bla, bla, bla. La visión de este modelo es más amplia. Incluye cuáles son nuestros valores como empresa, cuál es nuestro propósito como empresa, cuál es nuestro nicho de mercado, cuál es nuestra meta a 10 años, dónde queremos estar en 3 años más para llegar a 10 años ahí. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros puntos de diferenciación? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de la competencia? Y todo eso es la visión. Y esa visión la tiene que compartir toda la empresa, porque es la única forma de que todos apuntemos para donde mismo. Porque si el chofer de la Cruz Horquilla no sabe para dónde vamos como empresa, no apunta para allá. Si el vendedor no sabe para dónde vamos como empresa, no apunta para allá. ¿Cierto? Y aquí hay un ejemplo súper entretenido. Un láser de 20 watts y una ampolleta de 20 watts emiten la misma cantidad de energía. ¿Por qué el láser corta y la ampolleta no? Por el foco, porque está todo concentrado en el mismo punto. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer como empresa. Necesitamos ser un láser, no una ampolleta. Porque si cada uno dispara para donde quiere, no avanzamos. Pero si todos apuntamos para donde mismo, empujamos fuerte. Luego es cosas que parecen, insisto, hay muchas cosas que parecen tan obvias, pero que no las hacemos. Tener a las personas adecuadas en el puesto correcto. ¿Quiénes no hemos tenido a alguien que, pucha, es que empezó conmigo, que no lo quiero echar? O que, pucha, es que me da lata echarlo porque a mí me carga ese tema de decirle a la persona, porque uno entiende, uno también es empático, se va a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, el modelo aquí te dice algo súper simple. Crea el cargo primero y búscale a la persona después. Porque muchas veces nosotros contratamos a alguien porque lo encontramos bueno y le inventamos un cargo dentro de la empresa. Trabajar con datos, cuadros de indicadores, tener cuantificables, tener procesos documentados. Los procesos core de la empresa, que no son más de 4 o 5, tienen que estar documentados y todos tienen que seguirlos. ¿Cómo vendemos? ¿Cómo despachamos? ¿Cuál es el flujo con el cual pasan las cosas por dentro de nuestra empresa? ¿Cómo compramos? ¿En base a qué datos? Los asuntos. Cada cosa que hay que resolver se anota en una lista de asuntos y se trata en reuniones. Y ahí viene el IDS, que en el fondo es un modelo que ocupa este sistema que dice identifica, discute, soluciona. Porque tú tienes un problema, a lo mejor tengo esta persona que está mal, está portándose mal. Lo primero es identificar, ¿es la persona? ¿Es el que a lo mejor no tiene el cargo correcto? ¿Es que esta persona la está influyendo su jefe? Identificar el problema de fondo que hay ahí. Luego lo discutes en un equipo de liderazgo, ¿cierto? Con tus gerentes, con aquel con el que puedas discutirlo, y se planea una solución y se ejecuta. Simple y bonito. Y luego viene el concepto de tracción, que a mí me encanta. Porque tracción, en el fondo, es traer la visión al día de hoy. Es avanzar, ¿cierto? Tracción es el opuesto de la distracción. En vez de estar distraídos mirando para cualquier parte o viendo nuevos productos que a lo mejor no corresponden a mi empresa, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. La tracción son los próximos 3 meses. ¿Qué tengo que hacer yo en los próximos 3 meses para llegar a mi meta del año, para llegar a mi meta de 3 años, para llegar a mi meta de 10 años? ¿Ya? Y por eso
la tracción se hace en base a rocas, que rocas en este modelo es, ¿qué tengo que hacer yo de aquí a 3 meses? Las rocas son proyectos trimestrales. Para yo llegar a mi meta del año tengo que hacer dividirlo en 4 trimestres. Y tengo que hacer un cuarto cada trimestre, así de simple. Entonces yo tengo que terminar este trimestre con el ERP montado. Tengo que terminar este trimestre con el stock ordenado. No sé, cosas por el estilo. Y las reuniones. Las reuniones tienen que tener un pulso. Eso es lo que habla el modelo. Nosotros no tenemos que tener reuniones a cada rato porque sí, reuniones para cada cosa, para cada problema que hay que solucionar. Las reuniones son, en mi caso, los martes en la mañana a las 9 de la mañana. Punto. De 9 a 11. Y no hay más reuniones, porque si no nos pasamos en reuniones y no trabajamos nunca. Otra cosa importante, aparte de tener un sistema de gestión en la empresa, es tener un buen ERP. Yo ocupo DU, no necesitan usar ese. Pero lo importante es entender, y hay una cosa que yo aprendí, yo vengo del mundo de la informática, así que en el fondo para mí esto es más intuitivo, es que es más fácil implementar un ERP grande cuando eres chico que implementar un ERP nuevo cuando eres grande. Nosotros partimos con un software cuando éramos 4, que es el que seguimos ocupando hoy en día. Porque este software permite trabajar con 100, 200 personas sin problema. Pero muchas veces uno dice, bueno, cuando sea grande me cambio a SAP. ¿Alguno aquí ha estado en una implementación de SAP? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? Horrible, ¿cierto? Ya, yo estaba en 4 o 5 en mi empresa de informática. De las 5, una funcionó. Y el mayor problema nunca es el software. El mayor problema es convencer a la gente. Es hacer que la gente logre enchufarse y vea el beneficio que va a tener. Porque el software te va a entregar información de calidad si es que tú le das información de calidad. Tienes que cargarle tú la información primero. Entonces, hay que tener un ERP que funcione bien. Un ERP que te permita llevar las ventas, llevar las compras, el inventario, ojalá el e-commerce integrado, si es que tienes e-commerce, gestión de tiempo, gestión de gastos, etc. Yo ocupo este porque hace todo junto, digamos, ¿ya? Pero en el fondo, cuando tú tienes un sistema y no planillas Excel, lo que te permite es tener datos. Y con mejores datos, tomas mejores decisiones. ¿Mm? Yo lo decía, cuando uno parte de la empresa, le basta con saber si hay plata o no en la cuenta corriente. Y esto yo siempre lo llevo al ejemplo de cuando uno tiene un botecito. Yo tengo un botecito con un motor fuera de borda. ¿Cuál es el único indicador que tengo? Abro la tapa, sí hay benzina. Cierro la tapa, sigo navegando, ¿no? Y miro más o menos para dónde voy, entre ese cerro y ese cerro es más o menos para dónde tengo que llegar. Después te compras una lancha y la lancha resulta que tiene una agujita que te indica el combustible, otra que te dice la temperatura, la velocidad. Pero cuando manejas un buque, tienes como 3 metros cuadrados de instrumentos. Porque mientras más grande, más datos necesitas. Porque tienes que tomar decisiones más anticipadas o decisiones que van a tener un impacto mucho mayor. Entonces, por eso lo importante es manejarse con datos. Porque mejores datos son mejores decisiones siempre. Entonces, en lo que es finanzas, yo quería transmitir esto porque en general la escuela gringa dice apaláncate. Apaláncate, haz una ronda de inversión, ¿cierto? Búscate un socio capitalista, pídele plata al banco, etcétera, etcétera. Trabaja con la plata de otros. Yo soy de la escuela alemana que dice no lo hagáis. Entonces, en este caso, nuestra empresa es sin deudas o con deudas razonables. O sea, obviamente sí tenemos línea de crédito con los proveedores, también tomamos ese FOGAPE que era gratis en algún momento, porque era un crimen no tomarlo, digamos, pero una deuda que en el fondo, tú le haces un análisis financiero a la empresa, pasa todos los análisis. O sea, nosotros en este momento cerramos, pagamos todas las deudas y todavía queda caja. Pero aquí lo importante me quedó grabado en alguno de los directorios colaborativos, nos acompañó uno de los directores de la fundación que me dijo, no es lo mismo ganar plata que tener plata. Y me lo tuve que explicar porque no lo entendía a la primera. Pero resulta que las empresas ganan plata. Si tú miras, si tú compraste a 50 y lo vendiste a 100, ganaste plata. Pero eso no significa que tú tengas la plata porque lo vendiste a 60 días. ¿Cierto? Entonces, aquí aparece el monito del flujo de caja. Y eso es re importante porque unas empresas mueren por hambre porque no vendieron lo suficiente y sus ventas son menores que sus gastos y por lo tanto quiebran, pero otras mueren de indigestión. En el sentido de que cuando tú vendes, especialmente si vendes a crédito o si compras y tienes que pagarlo antes de venderlo, para vender más necesitas tener más caja. Contrario a lo que muchas veces a uno le dice el instinto. Yo sé que no estoy hablando de ciencia espacial, probablemente hay algunos que tienen todo esto súper claro, pero hay muchas veces que uno cuando está en el negocio no se da cuenta de esto.
Y vender más significa tener que invertir más plata, porque tienes que tener más stock y tienes que tener más cuentas por cobrar en los clientes. Por lo tanto, hay muchas empresas que venden demasiado y se quedan sin caja. Y no pueden comprar, no pueden pagar sus deudas y empiezas con el cáncer. ¿Cuál es el cáncer? Factoring, ¿cierto? Cesión de facturas, etcétera, etcétera, donde empiezas a bajar tus márgenes para poder recuperar tu flujo de caja. Entonces, hay una banda entre lo que necesito vender como mínimo y lo que puedo vender como máximo y hay que tratar de mantenerse en esa banda. Crecer lento pero seguro también es un camino válido. Ese fue en fondo la lección, ¿ya? Uno siempre piensa en crecer, en escalar, en multiplicar la empresa, pero resulta que si eso te aumenta el riesgo, no todos queremos ese riesgo. Yo quiero vivir tranquilo. Yo lo he dicho muchas veces, para mí uno de los grandes valores que tiene esta empresa es que yo puedo acostarme en la noche y quedarme dormido sin pensar si mañana voy a poder pagar o no. Entonces, eso tiene un valor y depende de lo que uno quiera como empresario. Si yo quiero ser dueño de una empresa de 17.000 millones de dólares, sí, probablemente el camino gringo sea el camino. Pero si lo que quiero es una empresa que me dé para vivir tranquilo, para dejarle algo a mis hijos y dormir bien y tener tiempo para la familia, entonces quizás crecer lento pero seguro también es un camino válido. Y ahí, en el fondo, es para que yo aprendí a no sentirme culpable con eso. Al principio, yo miraba a mis amigos que estudiaron ingeniería comercial, ¿cierto? Entonces les enseñaron el modelo del apalancamiento y crecían empresas que me pasaban por el lado así, ¡yum! Y después caían por el otro lado, ¡yum! Y después armaban otra y ¡yum! Y caían por el otro lado, ¡pum! Entonces, fue como, y yo iba... Entonces, cuando tú los ves creciendo, dices, chuta, yo quizás debería hacer eso. Después, cuando los ves cayendo, dices, mejor que no lo haya hecho. ¿Mm? Así que eso, para que no se sientan culpables si su decisión es hacer lento pero seguro. ¿Cuál es nuestro mercado y nuestra propuesta de valor? Nuestros clientes son ferreterías, ¿ya? El ferretero promedio es un viejo que no tiene ni computador. Ese es el promedio, ¿ya? A nosotros nos llegan órdenes de compra en POSIT mandadas por WhatsApp con una foto, ¿ya? Entonces nosotros siempre los atendemos a la antigua. Los vamos a ver, les mostramos los productos, les sacamos una orden de compra, ¿cierto? Los atendemos presencialmente. También tenemos canales digitales, correo, teléfono, etcétera. Pero la venta presencial, el negocio presencial, el ir a ver al cliente todavía tiene un gran valor, ¿ya? Y eso nos ha construido también esta cercanía con los clientes. Los últimos 2 años han sido, como decía yo, en las grandes ligas. Nosotros partimos los primeros 8 años debajo del radar, yendo a ver a los clientes, pero no teníamos ni siquiera una página web bonita. Todavía no la tenemos, la lanzamos el próximo mes. ¿O no, Adolfo? ¿El próximo mes? Ya. Pero resulta que después de esa salida en el diario, se vinieron la feria de Edifica, aquí con los amigos de la Cámara Chilena de la Construcción, la feria de Chilemat, la feria de Expomin, este es nuestro stand en la feria de Expomin, y esas ferias nos permitieron un contacto mucho más directo y mucho más grande con clientes del rubro de la construcción y de la minería. Y nos llevó a descubrir una brecha que había entre nuestros distribuidores y los clientes finales. Porque nuestros distribuidores se quedan esperando que el cliente les compre lo que les quiere comprar y el cliente final quiere que le muestren algo nuevo. Y nadie solucionaba esa brecha. Y ahí fue donde nosotros decidimos, en base a esa experiencia, atender a estos usuarios finales vía asesoría. Entonces nosotros empezamos a ir a ver ferreterías, maestranzas, constructoras, etcétera, etcétera, mostrarles los productos, mostrarles cómo pueden mejorar su productividad, ¿cierto? Cómo pueden hacer lo mismo que estaban haciendo más rápido o con mejor terminación, ¿cierto? Y esas ventas después las canalizábamos a través de los distribuidores. Y generó un ecosistema donde ganábamos todos, porque el distribuidor gana más, porque a ningún distribuidor le molestó que nosotros le lleváramos un negocio cerrado, digo. Y a su vez, nuestros usuarios finales generaron un vínculo con nosotros y con nuestras marcas que les permitió trabajar así. Y eso generó posicionamiento, calidad, asesoría, mix amplio, stock confiable, lo mismo que habíamos puesto al principio. Entonces, eso es un poco el foco que nosotros le hemos dado. Si se fijan, no hay nada especial, porque esta no es una empresa, como dijo Vicente, que haya partido con una ronda de financiamiento de unos cuantos millones de dólares, no tiene grandes cosas disruptivas, es una empresa comercial que trae cosas y las vende. La única diferencia es que tratamos de hacerlo un poquito mejor que el resto. Aquí un poco qué dicen nuestros clientes. Hay una constructora en el sur que pasó en un proyecto, esto está medido, tenían presupuestado usar 6 personas por 10 días para toda la labor de perforación y apernado. Pasaron a usar 2 personas por 4 días. ¿Ya? Entonces, de 60 días a 8, usando mejores herramientas. Esto obviamente genera un ahorro en horas hombre, sí, claro,
pero también te ahorras 52 días de alzahombre, 52 días de viático, 52 días de alojamiento y te ahorras la multa que tenías que pagar al final porque te atrasaste. ¿O ninguna ha pagado una multa por atraso alguna vez? Entonces, esto es el beneficio que nosotros buscamos generar en los usuarios finales, ¿ya? Y con los ferreteros, un ferretero nos mandó un mail, dijo, nunca en mis 40 años en la ferretería un proveedor me había traído un cliente. Porque en general, mucha de mi competencia, cuando llega una constructora o un taller, le venden directo. Nosotros tenemos prohibido hacer eso por nuestro modelo. Entonces, nosotros generamos el ecosistema donde nuestros distribuidores se beneficien también de esto. Y eso ha generado toda una relación muy simbiótica con ellos. Entonces, él de verdad decía, yo los felicito porque nunca jamás había visto esto. Porque claro, le lleváis, mira, tengo esta orden de compra del cliente, te dejo un 25% o un 20% de margen, ¿la querí? No sé si alguno alguna vez les ha dicho que no a una pregunta como esa. ¿Alguno diría que no? Entonces, aquí de nuevo para resumir, de autoempleado a empresario. El autoempleado trabaja para su negocio y hace de todo. ¿Alguno está en ese estado ahora? Levante la mano. Bien. ¿Cierto? Y el empresario diseña sistemas, procesos y equipos que hagan el trabajo y los dirige, ¿ya? Y aquí está un poco, yo lo mostré así, porque en el fondo en Cerca yo sigo siendo casi un autoempleado. Claro que hoy día en realidad tengo un equipo que ya está haciendo las cosas, pero es donde haces todo tú mismo y depende de tu tiempo. Y en Tooltech es donde logré crear una estructura, un equipo que haga las cosas y que funcione un poco sin mí. Como dato, yo ayer llegué de Europa. Andaba viendo unos proveedores, viendo unas ferias, etc. Estuve todo septiembre allá. Trabajé directamente, digamos, 4 horas. Que fue básicamente, hay que pagar el IVA, hay que pagar, porque la cuenta corriente todavía no la ha soltado, ¿cierto? Pero hay que pagar el IVA, hay que pagar proveedores, etcétera, etcétera, firmas, para afuera. Pero todos los descuentos, todos los negocios, todos los despachos se hicieron sin que yo me enterara. Eso es un indicador para mí de que ya estás en una etapa distinta. Porque yo no necesito enterarme de cada descuento, no necesito enterarme de cada despacho, no necesito enterarme de cada compra. La empresa compró, vendió, despachó, todo sin que yo lo tuviera que ver. Y aquí hay hábitos que son compatibles con ser empresario. El primero es reinvertir hoy para disfrutar mañana. Es muy común, yo lo he visto en muchos amigos míos, que les empieza a ir bien y aparece la Ford F-150 y la casa en Chicureo y la piscina y el viaje a Disney World, pero resulta que ¿cuál es la savia que la empresa necesita para crecer el próximo año? Las utilidades de este. Entonces, si yo me llevo las utilidades, la empresa no tiene savia para crecer el próximo año. Y mientras más utilidades tienes, o mientras más reinviertes, más puedes crecer. Porque la empresa necesita caja para productos y caja para cuentas por cobrar, porque le vaya a vender a los clientes en general a crédito. Algunos tendrán la suerte de que los clientes les paguen al contado. Yo no sé si hay alguno en esta sala, yo no soy de eso. Segundo, hay que tener la visión en el crecimiento. ¿Quiero crecer o quiero tener digamos, el beneficio ahora? Si yo quiero crecer, tengo que ver cuáles son las variables que necesito para crecer, no para disfrutarlo ahora. Y lo tercero es que mi deber como empresario es entender que tengo que hacer lo que la empresa necesita. Si yo tuviera un gerente general y no fuera yo el gerente general, ¿qué le exigiría a él? Y eso es lo que tengo que hacer yo. O sea, yo le voy a exigir al gerente general que me levante números. Yo le voy a exigir al gerente general que me controle los gastos. Eso mismo tengo que hacer yo conmigo mismo. Porque si yo empiezo a meterle a la empresa todos los gastos, ¿cierto? A gastar plata y viajes, etcétera, y me como las utilidades, el número al final no es bonito, pero a mí me da lo mismo porque es mi número. Y como alguien dijo en nuestra mesa, ¿cierto? Cuando nosotros somos nuestros propios jefes y no tenemos a nadie a quien rendirle cuenta, bueno, tener una utilidad no tan buena sabiendo que te la gastaste tú, da lo mismo. Pero, ¿qué diría mi directorio si yo tuviera un directorio? ¿Qué le exigiría yo a un gerente general si tuviera un gerente general? Y esas son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que entender que nosotros trabajamos por el bien de nuestra empresa, no al revés. O sea, también al revés. Pero en el fondo, si queremos crecer, tenemos que pensar qué tenemos que hacer nosotros para que la empresa crezca, no qué tiene que hacer la empresa para que crezcamos nosotros. Y bueno, por último, una gran lección, y aquí es donde cae en el fondo, donde se conecta con todos los que estamos aquí, con la Fundación Emprender, ¿cierto? Con las asociaciones que están acá, es acompañarse. O sea, está muy requete contradicho en cada sesión de la fundación, ¿cierto? El hecho de que el camino del empresario es solitario. Pero resulta que, en el fondo, emprender es solitario. ¿Por qué? Porque yo no puedo discutir mis problemas con mis empleados, los puedo discutir con mi señora a veces, pero obviamente no todos tampoco.
porque me retan. Tampoco tenés un socio muchas veces o un directorio como las empresas más grandes. Entonces, acompañarse es súper importante. Y para eso, primero, invierte también en asesorías cuando lo necesites. Esto también es algo que a mí me costó mucho entender. Pues yo dije, siempre lo dije, y lo dije, fue uno de mis casos en uno de los círculos. Bueno, y si el asesor sabe hacerlo, ¿por qué no lo hace él? Porque él no tiene una empresa y me va a decir a mí cómo armar la mía. Pero resulta que hay gente que es mucho mejor ayudando a otros o enseñándole a otros que haciéndolo ellos mismos. Y aprendí eso. Y esas asesorías me llevaron y me ayudaron también a construir toda esta estructura que hemos hecho. Aprovecha programas. Los directorios colaborativos, aquí hay varios que somos miembros. Para mí ha sido súper bueno y ha sido súper bueno por dos razones. Uno, porque me ha permitido tener alguien con quien conversar, con quien discutir los problemas, para tener una visión mejor, pero también sirve para validarse uno mismo, porque yo antes de entrar al primer directorio colaborativo, mi pregunta fue, ¿y qué voy a hacer yo ahí con puros empresarios? ¿Qué aporte voy a poder dar yo? Y resulta que una vez que entré me di cuenta que todos los empresarios son humanos también, ¿cierto? Y que tienen problemas también, y que tienen dolores también. Entonces, al final también te permite decir, bueno, sabéis que en realidad no son dioses, ¿cachai? Son seres humanos igual que yo, entonces te permite decir, bueno, si ellos pueden, yo también tengo que poder. También es importante aprovechar tus redes de contacto si las tienes, y si no, construirlas. ¿Ya? Yo soy una persona que no viene de una red de contacto. Hay muchos que tienen la suerte de nacer en un círculo, de haber ido a un colegio donde armas un círculo de contacto, o de tener familia que te genera un círculo de contacto. Yo en general partí sin eso. Y si no la tienes, entonces el objetivo es construirla. Y ahí de nuevo aparecen los círculos, estas reuniones, ¿cierto? Cada evento en el que puedas ir y conocer a alguien es algo nutritivo. Y entender que eso no es para tener pitutos, porque muchas veces uno piensa en los contactos como pitutos. Los contactos, lo mejor que pueden hacer por ti es darte consejos y tener conversaciones inteligentes. Tú, en una buena conversación del círculo, o incluso fuera del círculo, con una sola persona, una conversación de 1 hora, te da una cantidad de datos, o te inspira, o te lleva a pensar en algo que a lo mejor no habías pensado porque la otra persona te hizo una pregunta que a lo mejor ni siquiera enfocaba para allá. Pero una conversación inteligente con gente que obviamente esté medianamente dentro del rubro, o alguien con el que realmente podáis tener una conversación inteligente. No todos, todos conocemos gente con la que no puedes tener conversaciones inteligentes, pero esas conversaciones son súper nutritivas. Y yo aprendí a valorarlas, y hoy en día acepto cualquier almuerzo, cualquier once, cualquier cafecito que me quieran invitar donde ir a conversar, o si no, los invito yo. Así que esa es un poco una parte súper importante, acompañarse. Y esa por eso un poco lo quisimos poner al final, o lo quise poner yo también al final, porque es donde se conecta con todo, se conecta con cada asociación, con cada fundación, con cada uno de los distintos organismos que se conectan aquí y en otras partes. Me queda me quedó esta cuestión. Así que bueno, simplemente quiero agradecer a los directorios colaborativos por los 8 años de acompañamiento, de conversaciones. He conocido un montón de gente, hay algunos que están en el directorio conmigo aquí, o que estuvieron. Y también a cada persona, sea familiar o no, que con su consejo y compañía me han ayudado a estar donde estoy hoy. Así que muchas gracias a todos.